Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Conversar sobre el tema de la masculinidad puede resultar para algunos algo no tan usual, no tan común. Sin embargo, es un tema muy importante porque permite mejorar las relaciones interpersonales, pero también la construcción de una sociedad donde todos podamos ser incluidos y donde todos podamos aspirar a vivir con dignidad. El día de hoy tenemos la presencia de Ángel Román López. Él es ingeniero de sistemas, a la vez es teólogo y es cooperante de Comundo, una organización internacional que está ubicada en Suiza, y ahora Ángel viene haciendo su trabajo de voluntario, de cooperante en ICEAD y en Machaca, Mauta, dos organizaciones que están ubicadas en La Paz, Bolivia. Ángel, bienvenido, estimado, acá a Perú, un gusto tenerte. Gracias, muy amable. Me da un gusto a mí también estar aquí compartiendo con ustedes este tema tan importante e interesante a la vez, ¿verdad? Claro que sí. Algo para iniciar y marcar la conversación y poder irlo desdoblando. ¿Qué define ahora lo masculino y qué hay de diferencia con entender, digamos, con la otra mirada que es las masculinidades? Sí, yo creo que lo masculino es lo que cada persona, cada hombre, inclusive cada mujer puede definir en la personalidad de alguien. Por ejemplo, yo me considero masculino en cuanto a que he tenido una socialización que viene de parte de mi mamá, de mi papá, de mis hermanas, hermanos, de toda la sociedad, de la escuela, y me conforma como un hombre, digamos, individualmente diferente a ti, por ejemplo. O sea, tenemos nuestra propia masculinidad que está definida por lo que actualmente se le denomina como interseccionalidad. Por ejemplo, mestizo, con cierta edad, o sea, generacional, y también con ciertas características sociales, élites sociales o bajas capas, qué sé yo. Todo eso me construye mi masculinidad. Ahora, en relación a las masculinidades, creo que esta es una cuestión ya más política, que tiene que ver con la actitud que los hombres tenemos frente a la situación de género. Y es ahí donde se van definiendo masculinidades que llamamos emergentes, alternativas, no hegemónicas, como se le quiera denominar. Entonces, es ahí donde creo que se puede definir claramente lo que es ser masculino, ¿sí? La conformación individual que tengo como hombre en una sociedad o como varón, y masculinidad hegemónica, la que me impone la sociedad, que puedo asumir sin ninguna crítica o también generar una reacción en contra de eso, lo que se le llama en muchos espacios una desviación a la normalidad que me imponen. Y masculinidad es la capacidad que puede existir entre los hombres, en este caso, de poder vivir masculinidades diferentes, por ejemplo, no violentas, no ser violento, resolver conflictos de forma tierna, por ejemplo, que a muchos hombres nos han cercenado esa posibilidad porque nos imponen una masculinidad hegemónica. Entonces ahí está, creo yo, como los tres espacios básicos de la masculinidad. Planteas un poco la idea de las masculinidades y también la masculinidad, y señalabas de que hay algo que es hegemónico, que todavía persiste y frente al cual, de hecho, estamos trabajando para que eso se revierta. ¿Qué define una masculinidad hegemónica ahora? Mira, la masculinidad hegemónica es, como tú sabes, a los seres humanos cuando nacemos nos asignan una característica a través de nuestros genitales, por ejemplo, pene, hombre, vagina, mujer. Ahí te están asignando una serie de características sociales que definen la masculinidad hegemónica. Por ejemplo, un hombre no va a llorar. ¿Sí? Un hombre va a usar cierto tipo de colores que no van a ser rosaditos, por ejemplo, porque entonces ya se ve muy femenino y eso no le corresponde. El hombre tiene que ser fuerte, defender a su hermana, defender a las mujeres. Una serie de características que determinan la masculinidad hegemónica. Pero existe un proceso de socialización en donde se incluyen para mí las instituciones básicas que son la familia, independientemente del tipo de familia que tengas, es la primera instancia de socialización, aunque lo haga una institución que no sea la familia sanguínea, sino, por ejemplo, gente que vive en centros porque no tienen
familiares cercanos. Entonces la familia es la primera institución, sí, institución socializadora. Luego viene la escuela. Cuando tienes la oportunidad de ir a la escuela, en la escuela también se empieza a generar la socialización, y el bullying escolar está muy relacionado con la construcción de la masculinidad. Por ejemplo, no seas llorón, no juegues con muñecas también en la escuela, o si mientras más novias tienes, más hombres eres, cosas que se dan en la escuela que te construyen también una masculinidad. Después viene el trabajo, los clubs, todo lo que quieras, pero hay una institución que siempre pasa desapercibida y está por debajo de todas estas, y es la iglesia. Independientemente de que seas una persona de iglesia, religiosa o no religiosa, nuestras leyes, nuestra educación, nuestras formas de relacionarse están, ¿qué te dijera?, construidas a partir de moralismo religioso, o de una ética religiosa. Al plantear, digamos, estos espacios, ¿no?, estas instituciones que influyen definitivamente en una manera de ser varón, una manera de ser masculino, de hecho estamos hablando de espacios que tienen una fuerza y que están ahí y que marcan, digamos, algunas pautas de cómo uno debe comportarse, ¿no?, y cuáles deben ser los atributos del ser varón. Y una de las cosas, hablando de espacios, tiene que ver con el espacio público, ¿no? Es decir, generalmente a las mujeres se les colocan en el espacio más privado, más de la casa, y al hombre en el espacio más público. Y hablando del espacio público, ¿cuáles serían las características de un ser masculino en el ámbito más político, en el ámbito más público? Es decir, sí. Yo creo que los hombres, por tradición de nuestras estructuras patriarcales, tenemos mucha experiencia en la política. El problema es de que la política la hemos generado a partir de estereotipos y de construcciones androcéntricas, donde está en el centro el hombre, o sea, pensamos, somos el centro del universo como hombres, y a partir de ahí tomamos decisiones. Yo creo que la nueva forma de pensar las masculinidades alternativas o emergentes es empezar a hacer propuestas políticas desde nuestro espacio de ser hombre en nuestra cotidianidad, en nuestra relación con el otro género, en nuestra relación con las otras opciones de género que existen. Cómo poder concebir propuestas en la que la equidad de género se vea reflejada, y es algo que nos cuesta mucho a los hombres, como tradición, no es de que individualmente hay hombres que lo pueden hacer, en general los hombres tenemos la construcción de que tengo la última palabra, ¿me explico? Entonces como que eso no te permite dialogar horizontalmente con las propuestas de las mujeres. Claro, ahí hay un punto de empezar a desaprender o a desestructurar esta idea de la lógica de poder, ¿no? Exacto. Es decir, en tanto varón, en tanto ser, digamos, dentro de una perspectiva más patriarcal, yo tengo mayores privilegios que una ser mujer. Sí. Y a propósito de eso, Ángel, ¿se puede pensar que la masculinidad se presenta como una oposición a la feminidad? ¿Es cierto eso? Mira, no, porque puede ser un juego rápido. Sí, ¿no? Mira, yo creo que esa es una forma tal vez muy fácil de querer enfrentar la temática. ¿Va? A mí me parece más bien de que esas construcciones un poco griegas que tenemos de binarias, se rompen en la construcción de las nuevas masculinidades. Los hombres ya no queremos seguir siendo o definirnos en contraposición de las mujeres, ¿va? Yo como mestizo, por ejemplo, para sacarlo del tema de género y ver cómo afecta este problema de ese binario, es como mestizo generalmente me defino porque no soy indígena, y es la negación del otro para afirmar mi identidad. Y no puedes afirmar tu identidad negando al otro, ¿me explico? En el tema de género es lo mismo. O sea, no soy hombre porque no soy mujer, no, soy hombre porque tengo estas características humanas. Puedo llorar, puedo lavar ropa y todo sin dejar de perder la masculinidad que me gusta. ¿Me explico? Entonces, yo creo que en este sentido hay que pensar, a mí me llama mucho la atención una propuesta que tiene la cultura aymara en Bolivia, ahora que he estado trabajando con ellos, que es el chachahuarmi, ¿va? De chacha de hombre y huarmi de mujer, y que hablan de la complementariedad, no mi media naranja, que no soy nadie sin mi media, no, sino la complementariedad en las decisiones políticas, en las decisiones cotidianas, en donde hombre y mujer están presentes en la construcción de la nueva sociedad. Para mí, eso es claro, es un ideal, pero en la cultura aymara no es de que exista y que eso se practique cotidianamente, pero es un ideal que también tienen. Yo creo que en las masculinidades emergentes eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo
no oprimir, porque yo creo que es cansado oprimir, porque oprimir no solo significa violencia, también significa, por ejemplo, provees, o sea, oprimes a través de que tienes que proveer dinero, pero al mismo tiempo es una carga que te llevas a la espalda. Tienes que ser el que toma decisiones, tienes que ser, o sea, son muchas cargas que a hombres no queremos llevar también solos. Claro. Las podemos compartir con las mujeres. Y aquí tal vez para verlo, no es una cuestión de que estos roles son de las mujeres y estos de los hombres. Por ejemplo, lavar, planchar, cambiar pañales y todo eso. Hay hombres que pueden hacer eso, claro, pero en la noche le pegan a la mujer porque no tienen sexo o no lo complacen sexualmente. O sea, no es una cuestión de forma, es una cuestión de contenido. La forma tiene que ver, pero no determina. Es el contenido político del diálogo político entre hombres y mujeres en la cotidianidad, en la cama, en la cocina, en la mesa y en la vida pública. Así es. Una de las cosas que a veces suele plantearse como algo, digamos, de exageración, pienso yo, es el asunto, por ejemplo, de que también ahora algunas mujeres pretenden o buscan tener algunas expresiones de masculinidad, ¿no? Sí. Entonces, porque, claro, es una manera también de decir, bueno, Sí, yo también entre puedo. comillas, quiero tener los privilegios que puede tener un varón, ¿no? Exacto. ¿Sí? Sí, yo creo que ese es el truco de las estructuras patriarcales y androcéntricas que te permiten, como te dijera, como construir la idea del éxito a través del éxito construido masculinamente e históricamente. Entonces, muchas mujeres llegan a puestos de poder y reproducen los modelos machistas. Así es. Yo creo que es el truco de la estructura. Cuando caes ahí, muchas mujeres dicen, ahora me toca mandar. Claro. Eso se da como en eso del marxismo histórico que habla que hay una opresión del proletariado cuando hay un cambio social, pero que es normal, pero no hay que quedarse en esa etapa sino superarla. Es normal, mujeres que han sido víctimas de violencia y todo, cuando logran superarla hay como una, no es venganza, pero es como una reacción a lo que sufrieron. Pero tienen que superar esa etapa. Si se quedan en esa etapa, se quedan castigándose a sí mismas y no logramos entablar un diálogo horizontal. Claro, cuando empiezan, Ángel, los movimientos feministas, algunas posiciones eran que las mujeres se victimizaban, ¿no? ¿Podría calzar también una pregunta parecida para los varones ahora? Es decir, ¿los masculinos se victimizan? Yo creo que sí. Mira, ¿qué te dijera? A mí me gusta ser honesto en esto. Yo empiezo a trabajar las masculinidades no por una cuestión teórica que haya leído en algún libro o algo, sino por una cuestión también de querer reconstruirme, porque sufrí mucho de joven. Siempre quise ser un hombre fuerte, pero internamente era muy débil. Entonces es una carga muy fuerte que no podía llevar. Muchas mujeres también me hicieron sentir un hombre fracasado cuando me hacían sentir que no era el hombre poderoso y fuerte que esperaban de mí. Mujer, en relaciones de noviazgo o de amistad y que quieres hacer noviazgo, pero escogen al fuerte, al macho, y tú por ser débil, delgadito y todo, te dejan a la par y te quedas sufriendo. Entonces yo dije, ¿por qué tengo que sufrir por no ser igual? Hay una construcción ahí que no me permite ser feliz. Entonces empiezo a construir ahí. Entonces empiezo desde mi victimización como hombre, pero no me quedé en ese nivel. Ese es, creo que un nivel hasta muy productivo terapéuticamente porque te ayuda a superar ciertos dolores que te genera la sociedad patriarcal. Pero si te quedas en ese nivel, te victimizas y no haces propuesta. Creo que, Ángel, ahí das en el punto, ¿no? Es muy importante el hecho de que esta victimización lo que logra es hacer conciencia que hay algo que no está dando bien. Exacto. Que en la relación, digamos, de poder con otra persona, siente, digamos, desventaja. Exacto. Creo que ahí es el aporte. Ese es el aporte, sí. Pero el reto es otro. El reto es otro, claro. Porque si te quedas en ese nivel, ¿qué es lo que ocurre? Muchos proyectos de recuperación de la dignidad, o más bien de empoderamiento de mujeres, se quedan en la victimización de las mujeres. Y no ofrecen espacios políticos para hacer propuestas con varones de construir formas de vida o de género diferente, relaciones de género diferente. Entonces, para mí es superar esa etapa. Es necesaria terapéuticamente esa etapa. Soy víctima también del sistema, pero me quedo ahí acusándome de que no genera cambios. Sí, y a propósito del sistema, bueno, lo cultural forma parte de ello. Hablando ya en la parte más estructural, ¿qué condiciona, qué digamos, cosas están ahí presentes que dan un marco de influencia para que aumente o disminuya esto de esta relación, digamos, machista, ¿no? de una masculinización hegemónica? Sí, mira, yo creo que es normal
hombres que creemos que tenemos el poder, ¿sí? Mm. Que no es cierto, ¿va? Porque ningún hombre puede ser tan fuerte, tan duro, tan sin sentimientos como lo propone este sistema machista, ¿va? Entonces yo creo que cuando te quitan ese supuesto poder que tienes, hay una reacción también violenta, ¿va? Claro. Porque empiezas a querer controlar lo que ya no puedes controlar y dices, no, yo tengo que seguir demostrando que tengo el poder, y quieres dominar a tu esposa, pero tu esposa ya es profesional, sale a trabajar, tiene una vida pública, y tú entonces empiezas a sufrir, y la forma a veces de compensar ese sufrimiento es o el alcohol, sí, para ir a llorar tus penas, y entonces sí abrazar cariñosamente a un hombre, porque casi se besan, ¿no? Con el alcohol cuando están contando sus penas. Es el momento de yo te quiero. Sí, exacto. Y en los casos más radicales es a través de la violencia, y muchas veces llegar hasta el feminicidio. Entonces, Sí. yo creo que también los hombres, como víctimas del sistema y como victimarios que los hace el sistema de violencia hacia las mujeres, también debemos de hacer un proceso terapéutico, pero también ir más allá, o sea, superar nuestras violencias internas, superar nuestros miedos existenciales, Claro. y lograr sentirnos hombres con capacidad de diálogo horizontal con las otras mujeres, y tal vez lo más importante es aprender a callar a veces y dejar que la mujer tome También. la palabra. Algunos pueden plantear esta relación masculinización, tendencia a la feminización. Sí. Y yo lo diría más radicalmente, masculinidad es homosexualidad. Ajá. Es un vínculo que hacen, o sea, no es tanto que que sea solo lo femenino, sino lo homofóbico, Claro. que entra de inmediato. Estuvimos en un taller en Sicuani la semana pasada, fue en la municipalidad, y uno de los guardias de la municipalidad Ya. le preguntó a uno que coordina, y se conocen, pero en forma de broma, le preguntó, ¿y de qué es el taller de masculinidad? ¿No quieres pasar? No, porque después van a salir ahí haciendo va. así, dice, ¿va? Entonces, es el imaginario Claro. que existe. Creo que los hombres tenemos 3 miedos fundamentales que nos cuesta superar. El primer miedo es el miedo al miedo. Un Ya. hombre no debe tener miedo, y por lo tanto tiene miedo a sentir miedo, Claro. que es una expresión natural a lo desconocido de un ser humano. Claro, y ahí una desviación y una exageración es la temeridad, ¿no? Es decir, Exacto. si no Siempre nos quieres siento- demostrar Claro. que eres temerario, Así- valiente, así para es. no demostrar el miedo. Así es. Y otro de los miedos es el estar afectivamente solo. Ujú. Los hombres tenemos más dificultad de estar solos, porque se nos puede catalogar de homosexuales, de cualquier cosa, por no tener una relación. Porque sigue el chip que somos hombres públicos, pues. Exacto. Entonces, esos miedos te generan una forma de percibir la vida que no es la que quieres como hombre, sino es la que te imponen, porque estás tratando de demostrar que no tienes miedo, que tienes compañía. Entonces, creo que cuando logramos superar eso es donde nos damos cuenta que no es una cuestión de feminización, porque tampoco el hecho de que sea un hombre cariñoso no significa que sea femenino. Esa es una característica humana, Claro. que la hemos catalogado como algo femenino, está bien, pero entonces digamos, bueno, vivamos nuestra feminidad los hombres también, porque somos seres humanos y tenemos derecho a expresar nuestras Así es. emociones, ¿no? Para ir cerrando ya este bloque, una preguntita que me sale a partir de tu intervención es, el miedo tiene 2 posibilidades, te puede afectar en 2, es decir, tú puedes aceptar el miedo y reconocer, y te puede llevar, digamos, a determinados comportamientos. Uno te paraliza, o otro te vuelve temerario. Es Sí. decir, uno, digamos, te paraliza y por lado, y digamos, te podría colocar en lo que tú decías, en el lado de la debilidad, y el otro es, te sobrecarga Y el valor y te reaccionas. convierte en prepotente. Exacto. ¿No? Sí, y en ese sentido creo que también se me olvidó mencionar el tercer miedo, que es, y eso explica un poco lo que estás planteando ahorita, es el miedo al fracaso. Ese es el tercer miedo que tenemos. Bueno, hay muchos miedos, pero son los 3 miedos que nos hacen reaccionar muy machistamente a veces, y es el miedo al fracaso. Los hombres nacimos para tener éxito, tener una esposa que dominemos, hijos que les paguemos sus estudios y los dominemos, tener carro, casa, poder hacer vacaciones y nosotros encargarnos de todo, y como no podemos lograr eso, que la sociedad no nos lo permite, Claro. solo algunos hombres, y lo logran con muchos sacrificios y muchos problemas también de personalidad. Entonces, cuando nos sentimos fracasados, una reacción a superar ese fracaso es la violencia, puede ser, o la parálisis, alcoholismo, muchas formas de evadir el no poder ser un hombre como la sociedad exige. Claro, no ser un hombre de verdad. Exacto, no ser un buen hombre. Sí, buen hombre, ¿no?
Bien, continuamos la conversación con Ángel Román López. Recordarles que él forma parte de esta organización internacional, Comundo, es una organización de cooperantes, ¿no? Y que está radicada en Suiza, pero Ángel viene trabajando estos tiempos en La Paz, Bolivia. Sí. Y el tema que estamos conversando es sobre masculinidades. Y en el primer bloque, al final, habíamos conversado sobre esas tres expresiones de miedo, ¿no? Es decir, un miedo al miedo, sí. Un miedo al fracaso sí, a sentirse efectivamente solo. Y un miedo, digamos, a sentirse solo. Justamente pensando sobre el miedo, Ángel, yo recordaba poco lo siguiente. El miedo tiene una función, ¿no? Es a nivel emocional, tiene una función que es el ponerte en alerta. Sí. Te dice, cuídate. Y frente a ello tú tienes dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad es la temeridad, que sale con prepotencia muchas veces, y yo hago lo que me dice la sociedad. Y por otro lado tiene la cobardía, ¿no? Me retraigo, hago cosas indebidas y no me la cobardía. Sí. Hablando de la perspectiva de las masculinidades, o de lo masculino, ¿de qué deberíamos cuidarnos? Yo creo que de todo y de nada. Yeah. No, yo creo que en relación a los miedos, de lo que nos tenemos que cuidar es de no seguir generando barreras para expresar nuestras emociones humanas, como lo es el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo inclusive a estar afectivamente solo, no reprimirlo y querer demostrar, voy a estar en compañía por demostrar que soy un hombre completo, sino también expresar, a veces necesitamos los hombres estar solos y sentirnos solos para reflexionar, para elucubrar ideas que tal vez no tenemos. Yo creo que los miedos son características humanas y no tienen que ver con emociones femeninas o masculinas, sino con emociones humanas. Claro, y ahí creo que es importante, ¿no? Es decir, cómo colocar este tema en la centralidad del ser humano, digamos. Exacto. Más allá de ser varón, ser mujer. Sí, y eso creo que es donde entra lo que hablamos también en el bloque anterior, que es la socialización que ejercen las instituciones socializadoras, familia, iglesia, todas las instituciones, escuelas que nos forman. ¿Por qué razón? Porque son los espacios donde generalmente nos enseñan a no tener miedo, a los hombres, claro, a no tener miedo, a ser fuertes, a ser exitosos. Y hay que tener claro que no todos los hombres somos exitosos, no todos los hombres, por lo menos para este sistema. Para este sistema, exacto. Claro. Sí. Entonces, yo creo que también dentro de estas instituciones socializadoras se debería de trabajar un poco los miedos masculinos, ¿no? Así es. Y ponerlos en diálogo con cómo expresan esos miedos las mujeres, porque también podemos aprender mucho de las mujeres. Claro que sí. El último miedo que tú señalabas y que lo ilustraste muy bien era el miedo al fracaso. Y ahora más o menos trato de hacer la siguiente hilación, ¿no? Se dice que estamos en una crisis de lo masculino, porque no sabemos qué hacer en esta sociedad cuando de alguna manera lo que antes teníamos como proveedores está en cuestión, porque también las compañeras están, digamos, en esa línea. Lo segundo también en la procreación, igual, hay otras posibilidades. Exacto, sí. Y tercero también... ya no somos tan necesarios. Parecería que hay una crisis, ¿no? ¿Cómo esto está asociado a este miedo al fracaso de ser varón hoy, cuando la sociedad te reta a otras cosas, ¿no? Sí. Mira, yo creo que aquí lo tenemos que analizar desde la psicología social, especialmente. Yo creo que desde ahí podría ser un enfoque, puede ser desde otras, pero ahorita se me ocurre esa, que es... Creo que los hombres estamos pasando ahorita en una etapa de anomía psicosocial, en donde los valores que teníamos y veníamos arrastrando ya no funcionan. Entonces hemos perdido la debida jerarquización de los valores, que nos hagan funcionar como hombres, porque ahora hay otros valores. No es de que se hayan perdido los valores, se han transformado y se han adaptado a los contextos actuales. Y en esos valores ahora uno de los más importantes es la equidad de género, como valor humano. Vivir en una sociedad justa implica equidad de género. Entonces, eso no estamos acostumbrados. Miles de años los hombres a ni siquiera pensar en que la mujer tenía el mismo derecho que nosotros. Entonces, creo que esa crisis nos hace entrar en una crisis que es todavía más fuerte que la anomía, que es una crisis existencial. ¿Qué papel juego yo en el mundo? Ya no tiene sentido la vida, podemos llorar y sentarnos, o podemos ser reactivos, ¿sí? O sea, decir, bueno, ¿qué
¿Qué nuevo papel puedo jugar en esta sociedad? Ujú. ¿Qué elementos? Una de las ventajas es, ya tengo derecho a llorar cuando fracaso, por ejemplo. Claro. Entonces ya elimino uno de los miedos, ¿sí? Que sería el miedo al fracaso, porque puedo llorar como una mujer, aprender, ¿sí? De ella. Qué terapéutico, qué bonito es eso para superar procesos. No necesito la violencia para superarme o para enfrentarme a otro hombre y demostrarle que soy mejor, sino también puedo utilizar el diálogo y a veces el decir, bueno, me ganaste. ¿Verdad? Así es. Sí. Pero ahí hay una exigencia fuerte a cambiar las percepciones, a cambiar el chip. Exacto. Entonces, esta es una labor, es un esfuerzo de largo rato, ¿no? Sí, claro. No es de hoy para mañana. Sí. Y además creo que no es por querer dejar la responsabilidad en otras personas, pero creo que las nuevas generaciones tienen la ventaja de que hay más información, hay más procesos, hay más trabajo que se ha hecho. Posiblemente nuestra generación y las generaciones anteriores a las nuestras les cueste más. Por ejemplo, yo no puedo llegar a con mi mamá a decirle, mira mami, ahorita a tus 79 años te tengo que decir que estuviste 79 años equivocada. Uh-huh. Me educaste como un macho. No, eso no es ni humano. Claro. Se va a morir pensando en que me hizo daño o algo. No, yo creo que estamos trabajando ahora con generaciones hasta donde podemos llegar nosotros como generación, pero también formando jóvenes, personas jóvenes que vienen con nuevos chips, Claro. ¿sí? Renovaditos, pero también que esos chips no se conviertan en robotización de las personas, o sea, en imposición. O solamente discurso, ¿no? O solo discurso, sino que se conviertan en prácticas que nos hagan sentir felices. Y esta cosa de la masculinidad no es una cuestión teórica, es una cuestión práctica y que tiene que ver con emociones. Yo quiero ser feliz, quiero amar sin problema de que me estén criticando, pero sos hombre, no puedes amar así, sino así, o sea, condicionándome. Ajá. Sino creo que es una cuestión de poder ser pleno como hombre, de poder ser integral, de poder sentirme digno de ser hombre y no sentir que tengo que utilizar la violencia o ciertas cosas para definirme como hombre. ¿Va? Uh-huh. Y para esos tiempos, Ángel, ¿qué desafíos entonces tendría el colocar, digamos, una masculinidad emergente que esté en esa onda, en esa perspectiva más dialógica con lo femenino, digamos, con una mirada más de compañerismo, si se quiere? Mira, yo creo que uno de los desafíos mayores desde lo masculino, digamos, o desde los hombres es tomar conciencia de que este mundo puede ser mejor y podemos quitarnos muchas cargas de encima y compartir la carga con nuestras parejas, con nuestras hijas, nuestras madres. Por un lado. Por otro lado, también de que la sensibilidad de los seres humanos a la que tenemos derecho los hombres la tenemos que apropiar y sentir que también podemos ser sensibles, cariñosos, amorosos, ¿no? Y por otro lado, y que creo que es lo más importante, es también que las mujeres asuman la responsabilidad de empezar a dialogar con nosotros los hombres para que también tengamos interlocutoras que nos ayuden a construir esto. Si no, vamos a seguir construyendo clubes de hombres, clubes de mujeres y tirándonos los platos los unos a las otras. Claro. Y yo creo que esta es una cuestión de diálogo político, como decía, desde la cama, la mesa, lo público, el trabajo, en todos los espacios es un diálogo político entre hombres y mujeres. No es una cuestión solo de formas. La forma es importante, pero creo que la forma es producto de prácticas y contenidos que tenemos, ¿no? Y no es, como decía en el bloque anterior también, no es solo ya cambio pañales, ¿no? Ya cocino, Claro. ya limpio en la casa. Aunque son gestos interesantes. Son gestos interesantes, pero ¿de qué me va a servir eso si en la noche le golpeo a mi mujer Claro. porque no quiere tener relaciones sexuales conmigo? O la castigo porque ve a otro hombre. O sea, Claro. ¿me explico? Yo creo que ahí es un poco cambiar, digamos, el enfoque. No es que soy masculino en esta perspectiva emergente, más dialógica con las compañeras, cuando digo, digamos, yo te ayudo, Exacto. sino cuando digo, es también mi responsabilidad. Así Creo es. que eso hay que cambiarlo. Sí. Y ese es el cambio del chip. Es simplemente, muchos dicen, sí, pero discurso, ¿para qué hablar inclusivamente? Porque también eso provoca. Es una reacciones, visibilización, sí. obviamente. Por ejemplo, yo con mi hija, cuando a mi hija le dicen en la escuela, a ver, niños, vamos a ir, ella siempre pregunta, ¿y las niñas también podemos? Porque en el hogar ya ha aprendido que Eso. para incluirla tienen que decirle niña, o sea, no niño, no está incluida. Entonces, las nuevas generaciones aprenden eso y ese es el cambio de chip que tú mencionas. Es no solo en lo político, también en el discurso y en las prácticas cotidianas. No es decir, le doy permiso a mi esposa para que vaya a los Claro. cursos de género, sino
vamos a los cursos de género, o le toca a ella ahora, yo me quedo en la casa, y eso nos va a ayudar como familia, en nuestra relación de pareja. Es nuestra responsabilidad construir una familia sana, equilibrada, y no tanto le doy permiso o le ayudo en la cocina, ¿verdad? Porque entonces se convierte siempre en una forma de poder o de control, más que todo, controlar lo que la otra hace, ¿va? ¿Cómo es aprender el machismo? Una pregunta que podría parecer a receta, pero creo que es importante señalar algunas propuestas, ¿no? Sí, sí. Esto de desaprender el machismo tiene que ver con entrar pues a darle vuelta Sí, a a cambiar aquello el que chip, tenemos sí. por años acá Sí. colocado, ¿no? Sí, En la mira. mente. Yo creo que, en primer lugar, desaprender el machismo significa asumir tu responsabilidad como hombre en tu contexto concreto, individual, familiar, en donde estés ubicado socialmente, culturalmente. Desde ahí asumir el reto, el desafío de cambiar el chip y decir, yo conozco casos en los que hombres, los papás, por orden a veces de la mamá, llevan a los hijos a su primera relación sexual, Claro. a los 14, 15 años, y la mamá le dice, mira, ya es tiempo de que lo veas, si no se nos va a poner raro. Ujú. La misma mamá le Sí, está sí, imponiendo un modelo, y el papá, como algo natural, lo lleva a que tenga su primera relación sexual. Creo que ese ejemplo lo tomo nada más como un símbolo para otros muchos que pueden Hay haber. rituales ahí, Sí, ¿no? hay rituales. Y lo pongo yo como un ejemplo para muchos otros ejemplos en donde tú podrías, o muchas situaciones similares donde creo que los hombres tenemos que empezar a decir, momento, este cuerpo también se respeta. Claro. Sí, y yo decido cuándo, cómo, con quién y Así dónde. es. ¿Me explico? Entonces, Sí, sí, claro. creo que cuando como hombres también empezamos a decir, no, momento, ¿por qué me están imponiendo que tengo que ser duro y violento si no quiero serlo? Ujú. ¿Me explico? Cuando Sí, sí. empecemos a decir momento, las mujeres nos han enseñado mucho porque empezaron a decir momento, la violencia ya no, y este cuerpo se respeta. Creo que los hombres también tenemos que cambiar nuestra lógica de pensar de que como somos hombres no tenemos derecho también a decir momento. Claro. Sí, hasta aquí, ya más no puedo. Yo Claro. quiero ser un hombre diferente. Creo que cuando empecemos por esa lógica vamos a empezar a cambiar la sociedad. Y Claro. también a veces no es con otros hombres, generalmente nuestro problema con hombres es con mujeres, Así que es. las mujeres exigen un hombre macho, fuerte, proveedor y todo, y decir, momento, ese no soy yo, Claro. soy así, ¿me quieres? No, bueno, Claro. sí, porque también es un diálogo político en el que Ujú. asumes un compromiso o no, no es una cuestión impuesta, ¿va? Entonces yo creo que desde ahí se puede empezar a cambiar el chip, decir, momento, hasta aquí llegó mi Claro. amor por el machismo. Claro, y ahí poco lo que tiene que ver es con un acto de autoconciencia, pero también de autoaceptación, ¿no? Claro. En tu ser humano. Exacto. Sí, Sí. aceptarte tal y como eres. Claro, es difícil, porque también no es una cuestión, me acepto tal y como soy y me quedo, ¿ah? Porque No. entonces se puede generar... No, son los dos también- primeros pasos. Sí, digamos. sí, pero aceptarte como eres, pero saber que tienes la posibilidad de ser más. Claro. O sea, y mejor si es en diálogo con el otro género, con las generaciones, porque también aquí, especialmente ustedes que trabajan con jóvenes, la cuestión de género está interseccionalizado, o sea, no atravesado, sino interseccionalizado también por cuestiones adultocéntricas, del Claro. poder del adulto sobre, o de las personas, bueno, del adulto varón sobre las otras generaciones, y no solo sobre jóvenes, sino también con adultos, ¿va? Ujú. Con adultos mayores, por ejemplo, gente que ya no consideran productiva, ya pierde valor, digamos, Claro. en las decisiones sociales y todo. Y si a eso le juntas, por ejemplo, que sea una persona con mucha plata, hombre, adulto, ya vas generando Claro. unas relaciones de poder cada vez con estructuras más complejas, ¿va? Sí. Y por eso tienes que analizarlo desde esa perspectiva. No es lo Mm. mismo trabajar con un joven hombre, su masculinidad, un joven hombre indígena, Claro. con Tiene otra- otra característica empobrecido y todo, que trabajarlo con alguien de plata o diferente, ¿va? Entonces yo creo que eso tenemos que aprender. Sí. Desaprender es aprender, Claro. obviamente, ¿no? Así es. Para ir cerrando, Ángel, las masculinidades y esta propuesta más dialógica, más de encuentro y de caminar juntos, no es solamente un tema de varones, ¿no? No, claro que no. No, ese es un tema que involucra hombres y mujeres, de donde aprendemos muchos hombres nuestra forma de ser hombre en el contexto hegemónico. Es muchas veces de las madres, y no es echarle la culpa a la mujer, sino están dentro de una estructura patriarcal, entonces reproducen los estereotipos, los modelos y todas esas imposiciones sociales. Y muchas veces estas mujeres
No sé si has escuchado la expresión, dice, cuando se va el hombre es padre y madre. Claro. No son padre y madre, No. son mujeres que están haciendo su función de sacar a los hijos e hijas Claro. adelante. Pero lastimosamente el único modelo que tienen es, para compensar la pérdida del padre, es un modelo Claro. machista y te lo imponen. Y ahí está bien claro la asignación de roles, ¿no? Claro, claro, y te van imponiendo ciertos roles, cuidas a tu hermana, Claro. tú puedes ir a la calle, no importa, no llores, te golpea, o sea, empiezan esos modelos a cargarte tanto que después lo reproduces automáticamente, ¿no? Tal vez no basta con que te digan es un hombre bueno, sino un buen hombre, Un ¿no? buen hombre, sí. Aunque parece un juego de palabras, pero Sí, creo sí, que no. es más profundo lo Es otro, más ¿no? profundo, sí. Y además también creo que tenemos que empezar a dialogar con las mujeres, Sí. porque así las mismas mujeres empiezan a socializarnos de forma diferente, especialmente en la niñez, ¿no? Yo creo que es un nuevo pacto, un convenio de seres humanos. Exacto, un convenio. Yo diría hasta un pacto, ¿ah? Claro. Porque el pacto a veces es así como un pacto de no agresión, Así un pacto que pone ciertas condiciones, pero que después se convierte en un estilo de vida. Ujú. Para mí, tal vez para resumir lo que pienso de las masculinidades en relación a la equidad de género, es que no es una cuestión ni de moda, Ujú. ¿sí? No es una cuestión ni de forma, sino es una cuestión existencial. Hombres y mujeres no vamos a poder ser felices si seguimos polarizándonos y tirándonos los platos los unos a las otras o las otras a los unos, Sí. sino que creo que es sentarnos con diálogos y propuestas concretas y serias de cómo podemos superar esta situación de inequidad, porque Sí. no solo sufren las mujeres, también sufrimos los hombres, Claro. pero no nos podemos quedar en el sufrimiento, hay Ujú. que ir a buscar alternativas para ser felices, ¿no? Sí, claro que sí. Bien, Ángel, te agradezco por tus palabras, tus reflexiones, tu testimonio también muy importante, digamos, y que de hecho alientan y animan a tener una mirada esperanzadora sobre aquello que de diferentes frentes estamos trabajando, ¿no? De hacer un mundo para todos y todas donde seamos, simplemente que seamos nosotros. Sí, sí. No creo que es una cosa Sí, importante. sí, creo que sí, un mundo para todas y todas Sí. que respete la naturaleza y Así el es. medio y las culturas, o sea, Sí, sí. es Eso dura la es. tarea que tenemos, pero creo Sí. que es agradable tener un... Pero alguien tiene que empezar, Exacto. no sé, ¿de acuerdo? Entonces te agradezco a ti No, también y espero que en una próxima oportunidad tengamos con tiempo todo para gusto. platicar Hay otros otra vez. temas más que seguir conversando. Sí. Gracias, Gracias. Ángel. Gracias.